¿Alguna vez has sentido esa extraña satisfacción de que cuando ves que alguien que parecía intocable, de repente, pues se lleva su merecido? No es mala fe, es instinto, vuestra némesis actuando. Los griegos tenían un nombre para aquellos poderosos que cuando estaban en la cima pensaban que algo le podía pasar. La llamaban némesis. Es una diosa que pone a la gente en su lugar. Así que olvídate de lo que has visto en pelis, en cómics o en libros actuales, ya que Némesis no tiene nada que ver con esa antítesis del héroe de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Ella es la contable del universo. Es la que te pone en tu sitio. Da igual que seas más guapa, más rica o más influyente, la que te va a recordar que realmente eres mortal y que solo te puedes ceñir a los límites que los propios dioses te han dejado. Hoy vamos a conocer a la diosa de la regla y el látigo, esa que vigila que tu éxito no sea una sentencia de muerte. Hoy, en Mujeres de Mala Vida, Némesis. El precioso nombre de Némesis viene del griego nemein, que significa distribuir o equiparar de forma equitativa. Es decir, que Némesis realmente no significa justicia o ajusticiar o incluso venganza. Némesis es aquella persona que lo que hace es que pone las cosas en su lugar. Su función original reside en la asignación de la suerte a cada ser humano, según sus méritos y sobre todo según los límites de la naturaleza y, como he dicho, la que los dioses nos dejan. ¿Pero por qué estoy hablando de Némesis? Pues básicamente porque en el vídeo de Eco y Narciso, cuando Narciso es castigado, quien lo hace es Némesis. Y pensé, madre mía, qué distinta es esta némesis griega, ¿no? de la iconografía que tenemos ahora. Así que me pareció que sería muy interesante hablaros sobre ella. Así que tenemos que darle las gracias de nuevo a Hesíodo con su teogonía, porque de allí viene la idea de que conozcamos un poquito más a Némesis. Su función básica es doble, porque por un lado tenemos esta justicia retributiva que lo que hace es que castiga tanto las acciones perversas como la buena fortuna inmerecida. Pero por otro lado es el garante del equilibrio y de la medida. Vigila que ningún mortal acumule un exceso de poder, riqueza o felicidad sin pagar por ello. Así, quien sufre injustamente encuentra, tarde o temprano, una compensación. Quizá podríamos pensar incluso en el karma, ¿no? De que tanto se habla de forma habitual, pero el karma es como algo que ocurre porque debe ocurrir, ¿no? Porque se tiene que equiparar porque sí. Némesis hace un juicio, se da cuenta de todo lo que has hecho y entonces corta por el lado que cree que va a compensar. En fuentes helenísticas y romanas se subraya también su papel como diosa de la buena y de la mala suerte, pero siempre tiene un toque moral. No es azar, es simplemente compensación. Aquí tenemos que diferenciarla, por ejemplo, de la diké, que es la justicia legal o moral, o de Temis, que es el orden divino establecido. Némesis actúa específicamente como una fuerza reactiva. Su labor principal no es en sí el castigo, sino la compensación. Cuando alguien es muy orgulloso o es muy arrogante y tiene un exceso de confianza que lleva al hombre a creerse superior, es ese momento cuando aparece Némesis y te pone en su sitio. Así que Némesis actúa como en un triple equilibrio. Podemos hablar por un lado de la distribución de la fortuna. Si un hombre recibe demasiada buena suerte, pues ya va a estar ahí Némesis para decir, cuidado que te la quedas toda, hay que compensar con los demás. También una indignación ética, ya que es la personificación de la indignación moral ante el éxito inmerecido de los malvados. Y por último también podemos hablar de ella dentro del orden cósmico, ya que ella lo que hacía era que equilibraba el cosmos para que no se convirtiera en un caos. Pero, ¿qué es Némesis? Es decir, ¿es una diosa? ¿Es como las arpías, que empezaron siendo una fuerza de la naturaleza? ¿Es un titán? ¿Qué es?
Bueno, para eso tenemos que hablar un poquito de lo que es el orden de los dioses griegos. Tenemos por un lado los olímpicos, ¿no? Que son los que viven en el Olimpo con Zeus, pero existen otros dioses. Hubo supuestamente una guerra entre titanes y dioses en los que ganaron los olímpicos, pero algunos titanes hicieron una tregua y también siguieron conviviendo en el tiempo de los olímpicos. Por ejemplo, Helios, el dios del sol, es un titán. Prometeo, el que nos dio el fuego y esa chispa de inteligencia, también era un titán. ¿Pero qué es Némesis? Bueno, para eso tenemos que hablar que hay distintos orígenes dependiendo de lo más antiguo que nos vayamos a lo más moderno. Desde el punto de vista más arcaico, Némesis es hija de Nix. ¿Y quién nos habla de Némesis? Nuestro amigo Hesíodo, que siempre está aquí. Pues lo que dice es que nació de la noche sin padre conocido. Un poco como Atenea, ¿no? Que dio un dolor de cabeza y salió de la cabeza de Zeus. Pues Némesis nació de Nix. ¿Para qué? Para ser un azote de los humanos. En este mito, además, tiene unas hermanas muy curiosas, porque por un lado están las Moiras. Las Moiras son estas mujeres que hilaban el hilo del destino. En un momento dado, cuando cortaban ese hilo, la persona moría, pues eran hermanas de Némesis. También tenemos a Eris, que es la discordia, y a Apate, que es el engaño. Esta genealogía la sitúa realmente como una deidad tónica de la que hemos hablado alguna vez, y también preolímpica, por lo cual su poder es anterior al de los propios olímpicos. En otras fuentes es hija de dos titanes, de Océano y de Tetis. Y otra, mucho más curiosa, es hija de Zeus. ¿Y de quién? De Temis, la que hemos dicho que era el orden de la justicia divina. Así que Némesis se quedaría como en un segundo plano y como una ayudante de esta justicia divina. A mí la verdad que la que más me gusta es la primera, es la del amigo Hesíodo. Eso de que sea una fuerza de la naturaleza y además las hermanas son fantásticas. Así que yo me quedo con la primera. ¿Y tú? Pero ¿cómo es nuestra Némesis? ¿Qué forma tiene? ¿Qué atributos? Sabéis que cada dios tenía como atributos que se le daban. Pues lo primero es que Némesis es alada. ¿Por qué? Porque la justicia llega volando. Y esto no es broma, que es así. Llegará antes o después, pero va a llegar. Luego, también se le podía poner como en la iconografía una regla o una vara de medir, porque lo que estaba haciendo era medir las cosas buenas y malas que estaba haciendo esa persona y si se subía dentro de la gráfica o no. Luego es la precursora de la rueda de la fortuna, la rota fortuna de la Edad Media, en la que podemos ver, ¿no?, cómo a veces está arriba y a veces está abajo, porque esta rueda de la fortuna está ahí. Y Némesis se le podía dar esta iconografía, que luego evoluciona. También se le puede poner con una brida. Diréis, qué cosa más rara. Sí, pero porque ella es la que frena el éxito desmedido. Némesis frena a los que corren desbocados hacia la desmesura. Por supuesto, también puede tener una espada y un látigo, pues porque al final termina castigando. Como hija de Temis, también puede ser que la veamos con la típica balanza de la justicia que vemos en todos los tribunales de justicia o en las audiencias y demás. Ella también podría tenerla. Y por último, una vara de manzano. Pensaréis, una vara de manzano. Curioso, ¿no? En algunas representaciones se le ve como un símbolo de la belleza que seduce, pero también que debe someterse al tiempo y al juicio del mismo. En época helenística y posteriormente romana también se la podía equiparar con la fortuna, pero en el fondo no es lo mismo. Veremos luego la equivalencia romana es muy curiosa y además a mí me gusta muchísimo. Ahora lo veremos. Pero bueno, ¿dónde aparece esta Némesis? Porque Némesis no es un personaje como puede ser Heracles, ¿no?, que tiene como su historia. Ella de vez en cuando va apareciendo, como vimos en Narciso. A mí quizás el mito que más me gusta, en el que aparece, es en el origen de Helena de Troya. Hay varios orígenes, ¿no?, para esta mujer, y uno de ellos es que es hija de Némesis. ¿Cómo es así? Pues resulta que Zeus, que era bastante insaciable, pues quería tener relaciones con nuestra Némesis, pero Némesis decía que a dónde vas, que no. Entonces Némesis se convirtió en una oca.
Si alguna vez habéis visto una oca, veréis que son animales muy guerreros, que el paso de la oca no surgió de cualquier cosa y que los escudos medievales que no tenían leones ni lobos y tenían ocas era por algo. Y además están las famosas ocas del Capitolio, que no eran cualquier cosa. Bueno, pues ella se convierte en una oca. ¿Y qué hace Zeus? Se convierte en un cisne. Y juntos tienen un huevo. Ese huevo se lo dan a Leto, que es la madre de Helena de Troya. Y de allí nace Helena de Troya. Pero ¿quién es Helena de Troya? Es aquella mujer que termina destruyendo Troya. Ella es también la causa de la muerte de innumerables héroes como Héctor o Aquiles. Es hija de la venganza divina. Esto sugiere que la guerra de Troya fue el instrumento de Némesis para aligerar la carga de la tierra y castigar la desmesura de los reinos humanos. Existen más mitos en los que aparece Némesis, pero quizá este a mí es el que más me llama la atención. Ahora, siendo una diosa tan equivalente, ¿quién rezaba a Némesis? ¿Quiénes eran las personas que acudían a ella? Pues son aquellos ciudadanos que querían reparación de agravios, amantes desdeñados, víctimas de injusticias procesales y también algún tipo de profesionales. Grupos de profesionales que creen que están teniendo muchísimo éxito y que si le rezan a Némesis y le dejan exvotos, van a conseguir que ese éxito no se corte y se compense con mala suerte. Pero yo creo que no les iba a salir muy bien. Ahora vamos al mundo romano, que a mí me llama muchísimo la atención. Ya sabéis que cuando la cosmología griega pasa al mundo romano, se le cambian los nombres a algunos dioses y bueno, y que la idiosincrasia de cada uno no es exactamente la misma. En muchas ocasiones sí, pero en otras no. El ejemplo es Saturno, que nada tiene que ver con el Cronos griego, pero bueno, acoge la idea de que es el padre de Júpiter y demás. Pues en este caso, Némesis pasa a ser la envidia y la rivalidad, con lo cual se adoraba a Némesis muchas veces por soldados, caballeros, pero sobre todo en los espectáculos del anfiteatro. Y diréis, ¿y eso por qué es? Se le llegó a llamar en algunas ocasiones como la diosa de los gladiadores. En lugares en los que ellos se entrenaban había una estatua de Némesis. Pero os debo decir que realmente la interpretación actual que se le da a estas estatuas ya no es tanto un culto a Némesis desde el punto de vista a lo mejor de lo que estamos hablando, ¿no? De la rivalidad y demás, sino para que las luchas fueran justas en los anfiteatros. Némesis acaba siendo una garante del equilibrio y de la justicia retributiva que el público veía escenificada en los combates. Aunque hoy no sacrificamos bueyes a Némesis ni le ofrecemos exvotos para que nuestra buena fortuna no decaiga, sí que es cierto que sigue estando más viva que nunca. En el caso del cambio climático, muchas veces se habla de Némesis como la que tiene que equilibrar este cambio climático, esta subida de la temperatura con todas estas novedades tecnológicas que están surgiendo por parte del hombre. Némesis no es cruel. Némesis nos recuerda que todos los regalos tienen alguna consecuencia y además que la sombra de la medida siempre nos acompaña, incluso cuando estamos en el cenit del poder. Némesis nos enseña que la verdadera justicia no es que todos tengan de todo, sino que todos tengan hasta donde puedan sostener sin corromperse. Y ahora dime, ¿quién crees que necesita hoy una visita de Némesis? No hace falta que pongas nombres, con que me digas mi jefe me vale. Si te ha gustado este viaje por la justicia divina, pues sígueme, comenta, dale me gusta y también a la campanita, porque te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Cada semana subo una biografía de una mujer que nunca debió ser olvidada y también os hablo vídeos más cortitos un poco sobre mitología. Estas mujeres de mala vida, ten muchísimo cuidado con tu buena suerte y con los pasos que des, porque ella siempre tiene la regla puesta. Hasta la próxima.